Muy buenos días, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de este día miércoles y vamos a continuar con el estudio de el curso Restaure sus relaciones, esta vez con el último capítulo, dándole gracias a Dios que hemos llegado hasta este capítulo en estudio y con tantas enseñanzas que Él nos ha dado. El capítulo se llama Epílogo y básicamente es un pequeño capítulito, pero es bastante rico para cerrar todo el curso que tantas cosas nos ha enseñado. Mientras leía la lección, bueno, soy Perla Isaías desde Ecuador. eh, Voy a comentarles lo que el Señor me ha hablado con respecto a esta lección y al cierre ya de este curso. Lo primero que yo tengo que decir es gracias, Señor, porque cada una de las palabras de los versículos con el que está armado este curso, este libro, eh, no puedo hacer más que decir que su palabra es real, su palabra es verdad. Eh, Muchas relaciones en mi vida se han restaurado y no solo se han restaurado, sino que han mejorado y me han dejado a mí con esa bendición de saber que atravesé por el duro proceso de la mano del Señor. Y nos hace mejores personas, ¿no? Nos hace personas más pacientes, nos hace personas que ahora comprendemos con un corazón mucho más humilde lo que significa el amor, el verdadero amor según la palabra del Señor y el practicarlo. Creo que nos lleva a niveles donde pulimos mucho la humildad para que su gloria sea dada. Bueno, en definitiva, sí, cada palabra me ha ayudado. Este libro es muy reciente en el ministerio, pero utiliza versículos que me sirvieron muchísimo hace un tiempillo atrás y que ayudó a restaurar muchas relaciones. Si bien es cierto, yo no tengo un matrimonio restaurado, tengo una relación espectacular, gracias al Señor, con el papá de mi niña. Y eso solo puede haberlo hecho el Señor, ¿no? Porque aún en las condiciones en las que estoy, ¿no? Eso solamente pudo haberlo hecho el Señor después de todo lo que pasamos. Una relación hermosa con la abuelita de mi hija. Y hace unos días me visitó, ella siempre me trata con mucho cariño, incluso hasta me trae regalos, ¿no? Son cosas que cuando yo las veo, yo no puedo más que agradecerle al Señor porque veo su bondad, ¿no? Su bondad dentro de toda la, el desbarajuste, como le decimos por acá, que nosotras hicimos con nuestra vida y con nuestras relaciones, porque muchísimas de ellas estuvieron basadas en el orgullo, ¿no? Y ver cómo el Señor nos tomó de nuestros pedazos y nos enseñó, porque también su palabra nos confrontó de manera muy fuerte, muy dolorosa, pero aceptar que aceptar nuestra culpa y entender de que el Señor tiene una medicina muy diferente a la del mundo y que funciona, es algo que nosotras cada vez que empezamos por un proceso debemos tener presente, ¿no? Este capítulo también quiero compartirles que creo que hablé sobre este tema y creo que el Señor me lo llevó a tocar por algo y veo que ahorita otra vez lo estamos tocando, lo tocamos con las chicas del club de lectura del día de ayer y hablamos de la importancia de vernos a nosotras mismas y esto es algo que Anastasia muy amorosamente nos compartió hace unos días atrás, de vernos a nosotras mismas como soldados que estamos dentro de una batalla espiritual. Como soldados, estamos conscientes de que estamos en una batalla y que es muy probable que haya alguna herida. Vamos a salir heridos de alguna forma, sea en pequeña cantidad o en gran cantidad, pero vamos a recibir una herida en algún momento.
Y eso es lo que muchas veces nosotras no podemos verlo dentro de nuestro proceso, viviendo y o padeciendo el proceso. Porque simplemente a veces vemos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos llevan a abandonar el camino correcto, a abrazar demasiado el dolor, ¿no? Entonces, a veces una palabra, que la persona te trate mal, o que hay algo en la persona que te dice de su vida o que te lastima, son heridas de esa batalla, son heridas de un soldado, y que como soldados de Cristo debemos verlo de una manera completamente diferente. Como dice el capítulo en el epílogo, que no debemos fijarnos y abrazar en esa herida por mucho tiempo, sino comprender que debemos dársela al Señor para poder practicar lo que significa el amor, y entender de que el Señor está en control de toda esta situación, y que Él puede darnos mucho más de lo que en ese momento tenemos. Y me puse a analizar mucho en los momentos de dolor o de angustia o de desesperación por tener una mala relación con alguien, de que muchas veces pensamos que nos vamos a quedar en ese dolor, en esa angustia, en esa desesperación, en esa desolación, en ese sentimiento de querer tanto a una persona que el sentir su rechazo nos duele mucho el corazón. Y muchas veces tenemos la idea errónea de que vamos a pasar por ese momento toda nuestra vida, que nos vamos a quedar allí. Pero ese no es el objetivo del Señor. Si bien es cierto, en su palabra Él nos dice que atravesaremos valle de sombra de muerte, su palabra lo dice, atravesaremos, no que nos quedaremos. Y eso es algo que hay que tenerlo bastante presente, que es un momento que mientras más rápido nosotras apliquemos la palabra del Señor, abracemos su palabra, sepamos escuchar su guía, mucho más rápido vamos a atravesar por ella, porque el Señor empieza sanando nuestro corazón. Los resultados de aquellas relaciones los veremos después, con el tiempo, porque ellos también necesitan tiempo para sanar. Ellos también necesitan tiempo para ser restaurados. Pero nosotras en nuestro corazón ya empezamos a sentir la bendición de aplicar la palabra del Señor. Y ese es el poder de la palabra del Señor, que no solamente transforma, sino que en el instante la obediencia va sanando. Eso es algo que yo he experimentado en mi propio camino. Aunque la situación no cambie en el instante como yo quisiera, o aunque la situación no se detenga como yo quisiera que parara, me ha demostrado el Señor que en ese sacrificio de alabanza, que muchas veces es obedecer cuando a uno lo están lastimando, cuando uno está muy herido, el Señor empieza a bendecir esa obediencia como una bendición increíble en el corazón. La sensación, la certeza en su corazón y en su mente de que usted obedeció al Señor a pesar de que fue dificilísimo y doloroso para usted, no tiene palabras para explicar. Es un nivel totalmente diferente el sentir que uno ha pasado la prueba de la mano del Señor. Es cuando uno entiende que es pasar por la prueba de la mano del Señor. Y en el futuro, en algún momento, se va a ver la bendición de manera física, de manera reflejada en esa relación que nosotras tanto queremos. Y es maravilloso, ¿no? Esas son las bendiciones de poder comprender de que estamos en un viaje de restauración, y que como todo viaje tiene sus diferentes como imágenes, estaciones, paradas, como le quieran decir, ¿no? Es un viaje, vamos a ver diferentes paisajes, ¿no? Y dentro de todos esos, comprender de que no nos vamos a quedar estancadas. Eh, si escuchamos al Señor y buscamos su palabra, no nos vamos a quedar en el lugar donde Él nos encontró, y que Él tiene todo el poder para restaurar. Por sobre todo, primero usted, y usted después va a ver las bendiciones eh, de esa, de esas, de esa obediencia, ¿no? Una relación que a mí me encanta presumir, con toda la gloria para el Señor, restaurada, es la que tuve con mi hermano, que falleció ya hace 2 años. El Señor me movió mucho el corazón en su último año de vida, eh, y obró de una manera tan preciosa que hablamos, que conversamos, que oramos juntos en sus últimos meses.
Y eso es algo que yo le doy toda la gloria al Señor, porque Él pudo sanarme a mí de las cosas que yo tenía en mi corazón. Y también sé que pudo sanarlo a Él, ¿no? Preparando todo porque Él sabe lo que va a pasar a futuro. Entonces, yo le agradezco tanto porque no me dejó con eso. No me dejó, no me permitió quedarme con nada. ¿Sí? Algo que le agradezco muchísimo. Y, y, y alabarlo porque su palabra es real. Entonces, eso es lo que yo tengo que compartirles por el momento, ¿no? De que no nos aferremos a esas emociones negativas. No seamos esclavos de nuestras emociones, porque las emociones nos van a limitar muchísimo en el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Y como ya hemos aprendido aquí, Él es un maravilloso caballero. Que mientras usted no le abra la puerta y no le permita trabajar, va a seguir tocándose y chocándose con la misma prueba cada vez y siempre, y el dolor va a seguir aumentando. Entonces, gracias, Bella, por escucharme. Le voy a dar el paso a Naomi para que nos comente qué es lo que el Señor le ha mostrado con esta lección. Buenos días. Sí, pues bueno, escribí rápidamente. Escribí que sí, como decías, Perla, que pasamos por ese valle, no de sombra, y que pues hemos aprendido, ¿va? Mucho en este ministerio, y es una de nuestras, pues como nuestra esperanza, decir que no nos quedamos allí, ¿no? O sea, vamos a pasar, sí, pero vamos a salir, ¿no? Que, y que mirando atrás decimos, ¡ay! O sea, ay, gracias a Dios que bien dices que Él nos ayudó, ¿no? O sea, ahí es la misericordia de Dios que Él nos ayudó a pasar de su mano, que en realidad pues solo lo único que hicimos es casi agarrarnos así, ¿no? Como los niños o cuando van así con sus ojitos cerrados, ¿no? Un niño. Y así vamos, ¿no? Y, y Dios, pues Él es muy fiel, ¿no? Y pasar por estos valles pues bueno, sí, primero nos, nos permite, nos permite encontrar también esa humildad, ¿no? Porque venimos, como bien dices, de, de tener corazones duros, de mucha arrogancia, soberbia, que Dios tiene que quitar en nuestras vidas. em, y bueno, ¿no? Que sigue trabajando, ¿no? ¿Y por qué es para, ¿no? Como decía en la lección, ¿no? La lección es eh, eh, o sea, ese es sacrificio de alabanza, ¿no? Y bueno, darle gracias a Dios, ¿no? Alabar a Dios en los momentos pues más difíciles, en los momentos en los que uno no quiere, o sea, la verdad es que no hay ese sentimiento de alabar, ¿no? Pero alabar en los momentos difíciles a Dios, híjole, a Dios yo creo que eso es rompe, ¿no? Rompe todas esas, no sé, no sé, mueve algo espiritual de una manera maravillosa, ¿no? Y después de alabar, ajá, nos permite entonces poder con nuestros familiares, ¿no? Poder entender, ¿no? Poder ponernos en su lugar y decir, sí, yo también he pasado por eso, ¿no? Yo también he estado allí y poder empatizar con todos nuestros seres queridos y poder, pues, decir, es que es por acá, no, sí, déjame darte la mano, ¿no? Y es por acá, ¿no? O sea, agárrate de Dios y por acá y poder orar, como decías tú, con nuestros familiares y poder realmente tener ese corazón de haber estado en, en mucho quebranto, ¿no? Y entender que si nuestras familias también están en quebranto, podernos poner allí, ¿no? En ese lugar, ¿no? Y llevarlos a la luz. Hay un versículo que, que- que Dios me estaba dando hoy hace ratito y lo leo, ¿no? Dice, está en Isaías 49 8 y 9 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades
y este es un versículo muy hermoso, dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Y entonces, pues se me hace muy hermoso que podamos ser esas como, pues esas personas, esas mensajeras que den las buenas nuevas. Y, pues esa es mi contribución. Gracias, gracias Naomi por compartirnos. Vieras que relaciono mucho. Gracias por compartir ese versículo de decir a los presos, salid, ¿no? Yo a mí siempre ese versículo del Señor lo utilizo muchísimo a mí, en mi corazón, para darme cuenta de cuántos presos yo guardo en mi corazón. ¿Cuántos presos? Empiezo a hacerte un lista, ¿no? ¿Cuántos presos tenemos en nuestro corazón por no saber perdonar, por no saber poner la otra mejilla, por no saber y correr, lo principal, correr al Señor y decirle, Señor, me duele lo que esta persona me hizo, pero aquí estoy entregándote mi voluntad ante todo, porque aquí creo que todas podemos decir que hicimos esa pequeña oración, Señor, no quiero perdonar porque me duele perdonar, pero lo quiero hacer por ti. Porque a veces pasamos por procesos realmente dolorosos, dolorosos, ¿no? Y entender esa magnífica eh, presencia del Señor en esos momentos duros que le habla a tu corazón y le instruye por medio de versículos como este, ¿no? Eh, y creo que uno de los objetivos de este epílogo es que nosotras aprendamos de que las emociones y los sentimientos no nos llevan a ningún lugar. O sea, no van tomados de la mano y de la ecuación que el Señor quiere que nosotros tomemos para nuestra vida, ¿no? Por algo dice Mateo 5, por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, algo en contra de ti, le tienes enojo, estás con enojo hacia él, no le has perdonado algo, le recriminas en tu mente cada vez y cuando, ¿no? Esas son cosas importantes que a veces sí, el Señor nos llena tanto de su presencia que cuando nos tocan ese tipo de versículos es como que viene el remesón y a ver, empiezas a sacar todo lo que tienes en tu corazón, ¿no? Y uno se da cuenta de que el Señor está orando y está trabajando en ese punto específico. Gracias, Naomi, por compartirnos tu testimonio. Le quiero dar el paso ahora a Viera. Viera, querida, bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, una de las cosas que cuando las estaba escuchando a ustedes las dos, creo que todo esto por lo que pasamos, bueno, creo, Dios me recordaba un versículo, el de Segunda de Corintios 1:4. Él dice en la parte en la que dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Y yo creo que ese es el objetivo de que nosotros pasemos por tanto. Yo, por ejemplo, en mi caso, me coloco a pensar donde Dios no hubiese aparecido. Ponte tú donde todo hubiese seguido igual. Dios mío, o sea, yo creo que yo no estaría ni siquiera viva. O sea, hay que ser como muy sinceros. O sea, si uno se coloca a pensar qué hubiese pasado en mi vida si yo no hubiese sido esa mujer que hubiese encontrado este viaje de restauración, que no hubiese aceptado al Señor. Y no solamente se trata por mi dolor. Cuando nosotras hemos recibido tanto amor de Dios, es increíble porque de verdad sí se da eso de la palabra de la abundancia del corazón, me habla la boca, porque sin querer a veces, hace poco pasó, bueno, mi hermana está pasando por una situación con mi sobrinito es un adolescente y mi hermana es muy, muy linda, o sea, mi hermana es muy bella en el sentido de que ella le duele si alguien le hace algo y así. Y digamos que mi sobrinito está en esa etapa fuerte que es la adolescencia y ella estaba muy dolida por algo que pasó
y que uno sea capaz de decirle, mira, o sea, le compartí el libro de Restaure sus relaciones y uno le empezara a explicar de que cómo te hubiese gustado que Dios te tratara a ti, o sea, empezar a hablar de lo que tú estás viviendo y tú dices, espera, eso no lo decía yo antes. O sea, es, es eso, y creo que Dios no solamente está interesado, obviamente, en restaurarnos a nosotros, sino que nosotros seamos esos canales también de restauración para otras personas, para que ellos también de ese mismo amor se vayan multiplicando su amor entre todos nosotros. Entonces, em, pienso que sí, es un valle por el que uno pasa, pero donde uno aprende tanto, aprende uno a la humildad, aprende el amor, aprende el perdón, aprendes compasión, porque claro, obviamente es mi hermana o cualquier situación y tú dices, Dios mío, está pasando por esto, y tú, si te lo permite y si es la voluntad de Dios hablarle a esa persona de él, entonces tú aprendes esa compasión que también Jesús tuvo cuando Juan, por ejemplo, se había muerto Juan y él vio la multitud y él pudo darte ese amor en ese momento. Entonces pienso que es, aunque es doloroso, muy doloroso, o sea, es muy doloroso el valle, uno no se queda ahí porque es que uno, pienso yo que Dios nos lleva de gloria en gloria y avanzar precisamente para que uno pueda consolar a otros a medida que uno va avanzando y va aprendiendo en él. Entonces eso es lo que pues quería compartir y no sé. Gracias, Viera, por compartir todo el precioso, lo que dijiste, todo precioso lo que compartiste, mostrar ese proceso de transformación que el Señor hace en medio de ese doloroso valle. Y mientras tú hablabas, me encantó que dijeras, es verdad, de lo que tenemos en nuestro corazón habla nuestra boca, nuestras acciones y hasta nuestras actitudes, lo que a veces hablan por sí solas. Y es una bendición tener al Señor. Un versículo que me recordó mientras hablabas era el que dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento y tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ¿no? Qué bendición tan grande, ¿no? Ver que mientras atravesamos por ese valle, el Señor ya está preparando. Qué bendición tan hermosa. El Señor ya está preparando, ¿no? Todo ese paquete delante de nuestros enemigos, incluso lo dicen, ¿no? Qué bendición tan bonita, Viera. Gracias por compartir, preciosa, lo que el Señor te estaba mostrando. Ahora le voy a dar el paso a Lina. Lina, querida, bienvenida. Te escuchamos. Bendiciones. Sí, yo pienso lo mismo que todas. También ese texto me llegó al corazón cuando leí la lección donde dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, ¿no? Y me acordaba también de la lección, aunque llegué tarde al grupo, me causó curiosidad para leer el libro de Pies de Siervas en Lugares Altos, ¿no? Y yo creo que todo lo que pasamos cada vez nos afirma más en nuestro amado, ¿no? Y cada vez lo conocemos más y todo esto que sentimos nos permite experimentar su amor, experimentar su bondad, experimentar que nos responde. Y es lo que yo he sentido durante todo este viaje. Y anoche estaba yo acostada y me ponía yo a pensar cómo cuando recién había pasado lo que pasaba, yo estaba muy rota, ¿no? Muy quebrada. Y ahora ya no me duelen las cosas como me pudieron haber dolido antes, ¿no? Y aunque sé que las cosas aún están presentes, como que aprendimos ya a descansar en el Señor, aún en medio de ese valle, porque ya sabemos cómo hacerlo y es nada más acurrucarnos en sus brazos y dejar que Él, como nuestro pastor, nos sane esas heridas, nos vende esas heridas. Y es lo que yo he sentido en este viaje, porque como decía la lectura de los pies de sierva, que no quería subir por aquel sendero muy alto y empinado y que se iba a resbalar por esos pedacitos de piedras que asomaban, ¿no? En el precipicio. Así somos nosotras, ¿no? Que a veces no queremos
Y como dijiste tú, no queremos y le decimos a nuestro amado, yo no quiero estar aquí, no quiero atravesarlo, no quiero. Y me acuerdo que muchas de las veces yo así me sentí con mi amado y solo me quedaba acurrucarme aquí en mi lugar de oración o donde lo empecé. Y me acuerdo tanto como en alabarle, como decía Noemí, y tengo esas alabanzas tan grabadas en mi corazón que yo llorando lo alababa y le decía que él era mi todo, ¿no? Y cómo eso me levantó y cómo eso me guió y cómo eso me fortaleció. Y yo creo que es por eso que ahora el dolor ya no está más porque sabemos que Él es nuestro pastor y que Él ya nos sanó esas heridas. Y que aunque el enemigo, que siempre va a ser una guerra espiritual, venga a recordarnos aquellas cosas pasadas, sabemos que nuestro amado ya ha hecho las cosas por nosotros, que Él ya ha vencido por nosotros y que aunque a veces nos diga esto nunca va a pasar, ¿no? Como dice, estamos ahorita quizá en el valle de sombra de muerte y el enemigo siempre nos va a querer hacer pensar que ahí vamos a estar eternamente, pero sabemos en nuestro amado con sus promesas, recordando que dice que no, que Él ya ha vencido, que Él está con nosotros, con cada una, porque somos sus ovejas. Y mientras leía la lección me acordaba de este versículo que dice 95:7 de Salmos, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que si estamos dentro de su camino y, y nada más nos dejemos abrazar por Él, sin escuchar aquellas voces extrañas, como también en la lección de pasaba, ¿no? Que venía temor, que venía orgullo y que venía, que todo eso lo dejemos a un lado y que solo caminemos conforme a la palabra del Señor, veremos esa sanidad. Quizá a lo mejor tarde mucho, pero es porque Dios quiere quitar cosas de nosotros. Yo le doy gracias a Él porque Él ha restaurado mucho en mi casa y puedo ya, porque antes yo tenía la necesidad de querer decirle a mi esposo terrenal muchas cosas, ¿no? Pero mi amado me ha llevado a, tú solo deja todo en mis manos, ¿no? Y le agradezco a mi amado porque ha permitido que mi ET todo el tiempo esté presente, todo el tiempo me llame, todo el tiempo se preocupe. Y sé que eso solo puede venir el Señor. Y me recuerda otra vez la lección donde dice que mientras nosotros persigamos al Señor, los demás son los que van a venir en busca de lo que nosotras tengamos, ¿no? Así que le doy toda la gloria a mi amado porque sé que Él es bueno y a cada una nos va guiando y nos va fortaleciendo. Bendiciones. Gracias, Lina, por compartir tu testimonio y lo que el Señor está haciendo. Gracias por recordarnos también esta preciosa bendición de la lectura recomendada de Pies de Sierva. Amén, amén. En el grupo uno ya lo terminamos. Sé que el grupo 2 lo está tomando también. Y es una bendición muy grande porque nos ayuda a verlo desde una perspectiva de lejanía, ¿no? En una perspectiva mucho más amplia, ver eh, el diseño que el Señor quiere hacer con nosotras, ¿no? De una manera contada como alegoría. Y ver que el Señor tiene un propósito, tiene un futuro, tiene esa porción doble, ¿no? No solamente se trata, que decía, como decía Viera, de relaciones restauradas, de nuestra vida restaurada, sino también de que nuestro corazón sano va a multiplicar esa bendición y esa enseñanza, esa guía, ¿no? Para que su palabra siga regándose en otras personas, ¿no? Le quiero dar ahora el paso a Claudia. Claudia, bienvenida. No sé si nos puedas compartir algo que leíste. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me saluda desde Guatemala. Perdón que ande a esta carrería, pero estoy en mi trabajo. Entonces me llaman de aquí para allá. Bueno, yo lo que les quería compartir es como estábamos hablando, de escuchando cada persona que estaba hablando, de que Dios nos ha ayudado a quedarnos callados. Porque yo era una de las personas que algo me decía mi esposo y de rápido, sí, que está. Entonces, gracias a la gracia de Dios, a su amor eterno, que ha ido transformando.
como les digo, antes era bien contenciosa, bien controladora. No voy a decir que tampoco ya lo dejé de ser, pero Dios está tratando paso a paso. Y como estamos escuchando, ¿verdad? Que nosotros somos las que tenemos que ser restauradas primero. Yo le estoy pidiendo mucho a Dios para que me restaure. Y Él me ha ido mostrando también día con día eh, las cosas que yo hice también para que cayera tal vez, para que esté pasando este proceso. Entonces, también pedirle mucho a Dios por mi esposo, porque yo tal vez lo miraba así como, lo hacía como de menos, porque decía, ay, ¿él por qué me va a decir tal cosa si él está peor que yo, está pecando? Y yo sí no estoy pecando o no estoy haciendo lo que él está haciendo. Mi orgullo, ¿no? Era el que se me estaba ahí, pero al principio, como les estaba comentando, Dios ha ido trabajando en mi vida, ya me ha ido mostrando de que vea a mi esposo con otros ojos, pues, no, no juzgarlo, porque eso eran los problemas de siempre, que siempre decía que yo solo lo juzgaba, no lo ayudaba, y todo. Y Dios me ha ido transformando, me ha ido poco a poco haciendo de que mi carne vaya muriendo, eh, en momentos de angustia, de aflicción, que sea a Él que duda primero, ¿verdad? Porque antes tal vez alguna persona que era cercana a mí, yo le decía, "Ay, mira qué haces, no sé qué". Equivocadamente lo hacía, pero ahora sí sé que tengo todo el tiempo en los brazos abiertos de mi Padre Celestial para que Él me consuele, me siga ayudando, a quedarme callada. Y no hay que poner la mirada en decir, ay, pero saber cuánto tiempo va a tardar. No, ¿verdad? Dios nos va a ir cambiando a nosotros. Yo lo que le pido a Él es que no importa el tiempo que sea, sino que Él no sea parte de mí, que me siga dando fuerzas, porque antes me hacía la víctima de decir, ah, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué solo yo? Pero estando ya en estos grupos, orando y todo, estando más cerca de Dios, es así como un jalón de orejas que Él quería que yo me aceptara cada día más y más a Él. Amén. Gracias, mira. Muchas gracias, Claudia, por abrirnos tu corazón y mostrarnos que el Señor te ha estado enseñando. Todas cometemos errores, todas llegamos así en las mismas o en peores condiciones, en nuestra rebeldía, ¿no? Pero el Señor nos va moldando, nos va confrontando, pero así como nos confronta, también nos da la medicina para nuestro corazón y también la medicina para que nosotros apliquemos. No, es una bendición maravillosa ver, como decía Viera, eh, yo no era así, y ver el momento en que el Señor de repente sale una palabra de nuestra boca o una acción y de repente darte cuenta que no eres así, claro que no eres así porque ahora estás llena de la sabiduría del Señor y de su misericordia. Gracias, Claudia, por estar aquí con nosotras. Esperamos seguirte viendo y le quiero dar el paso ahora, los últimos minutitos a Caitlin, que nos puede compartir lo que el Señor le ha mostrado. Hola, hermosas, buenos días a todas. Me encantaron todo lo que compartieron. Tomé un pedacito de cada una. Entonces, puedo resumir que el libro de Pies de Siervas es un tesoro. Fue un tesoro para mí el identificarme con ese valle del que habla la lección que todas alguna vez en nuestra vida pasamos. Tal vez en común tenemos que fue una crisis en un matrimonio, pero realmente el valle puede ser para cualquier persona que está padeciendo una enfermedad o como decía el libro, una relación difícil con cualquier otra persona. Yo también me veía hacia atrás diciendo, el valle que pasé estuvo lleno de todos esos enemigos que ahorita también menciona Claudia, el orgullo, la autocompasión, el resentimiento. Y algo que me quedó bien claro del libro fue, nunca va a ser eliminado por completo. Recuerdo mucho esa parte donde el orgullo se cae y queda muy lastimado y dicen, ya por fin, ya va a desaparecer. No, no, sí se va a mantener ahí un rato porque le se dio un buen golpe y se va a tener ahí quieto un rato, pero al final sale. Y lo estoy viendo porque es la historia
a pesar que ya siento que dejé el valle atrás, y no sé, probablemente me encuentre más por delante, pero el de la relación en el matrimonio ya lo siento atrás, aún así el orgullo sigue saliendo, o sea, y él me lo muestra en diferentes situaciones que yo no pensaba que allí era una cuestión de orgullo y por qué eso se daba así. Entonces, yo creo que es, ha sido un buen viaje, ha sido un viaje visto en retrospectiva para bien, no solo mío, como dijo Viera y como todas, al final estamos de acuerdo, es bien para más gente. Y el versículo no lo tengo en la memoria, ando fuera de mi casa, pero ese, qué bien fue el haber sido afligida, me lo completan porque no me acuerdo, pero al final fue, no solo yo salí beneficiada de eso, sino sé que mucha gente más lo va a hacer. Entonces, hermosas, yo les deseo un bonito día. Lo digo rapidito porque sé que nos queda poquito tiempo. Me encantó escucharlas a todas, me alimentaron bastante. Muchas gracias. Gracias, Caitlin, por compartirnos y dejarnos esa palabra tan hermosa. Es verdad, es lo que podemos decir ahora. La palabra es en Salmo 119, 71. Si no me equivoco, ajá, 71 me dice, me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus estatutos. Para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y de plata, ¿no? Entonces, qué bendición poder ver hacia atrás. Yo creo que todas eh, tenemos valles que hemos pasado de la mano del Señor, sea en un matrimonio, sea salud, sea otras relaciones, ¿no? Pero verlo ahora así como gracia y gloria, creo que se llama ahora miedosa, ¿no? Este, verlo así ahora a lo lejos y darle toda la gloria al Señor, decirle gracias porque por más que yo no quise, no era mi voluntad, no estaba en mis planes nunca pasar por ese valle. Ahora podemos sonreír por haber pasado por él. Me tocaba mucho el corazón cuando Viera hablaba algo que dice, si yo no hubiera tenido al Señor o si no lo hubiera conocido, quizás yo no estuviera ahora donde estoy, o quizás no hubiera existido, o sea, no estuviera existiendo, algo así dijo, pero estoy parafraseando, Viera, disculpa. Eh, y, y nos sonreímos, porque puede ser tan dura la realidad de muchas personas que están pasando por eso, pero ver que nosotros quizás nos sonreímos es el simple hecho de ver de que el Señor nos rescató de tal situación, de tal dolor, de tal angustia, de tal desesperación, ¿no? Porque sabemos lo que es estar en ese momento tan doloroso, donde todo se destruyó, en todo lo que pisábamos tierra firme se hizo arena movediza, se destruyó, se cayó, ¿no? De un momento a otro, ya no estaba la vida que nosotras estábamos viviendo y que era nuestra realidad, ¿no? Es tan duro. Y siempre me toca el corazón recordar esos momentos de mi proceso, porque sé que lo siguen viviendo muchas personas, muchas mujeres. Y no sé si será el corazón de mujer, pero también nos llama a nosotras como mujeres a tener esa empatía con ellos, a, a querer consolar y abrazar, decir, sabes que yo también pasé por eso, yo también lloré todo lo que tú estás llorando, pero mira lo que encontré, o mira con quién me encontré, ¿no? Y creo que ese es el mensaje del Señor con esta lección, ¿no? Aparte de que no nos quedemos en el valle, es que su palabra va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia para todo aquel que el Señor nos ponga en el camino. Pues gracias, preciosas, por acompañarnos en este compañerismo. Las esperamos el día domingo para repasar esta misma lección, si se quieren unir para aportar algo más que el Señor les muestra. Entonces nos vemos el día domingo. Cuídense mucho. Besos a todas. Bye. Se nos une. Buenos días, bellas. Con ustedes, Jewel, en Nicaragua. Eh, Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Hoy estamos terminando el recurso de Restaure sus relaciones, compartiendo acerca de lo que es el epílogo del mismo. Am, Recordemos a la hora de compartir, decir nuestro nuevo nombre y de dónde somos y tratar de ser breves con con lo que compartamos
para que otras también puedan lograr compartir. Am, Voy a compartir lo que el Señor me tocó al leer el epílogo y quiero comenzar con la promesa o parte de esta promesa que también se comparte ahí de Romanos 8:28, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Al leer eh, la lección, tenía una parte que decía, tenga en cuenta que lo que estés pasando pronto pasará. Y eso me hizo sonreír, porque a veces cuando estamos pasando cierta dificultad, ciertos problemas, crisis, sabemos que estamos en crisis matrimonial, pero sabemos que ese no es el único crisis que tenemos, que se nos vienen otros problemas, que pasamos otras situaciones, pero que gracias al Señor sabemos, su palabra nos lo dice, para todo hay un tiempo y por tanto eso no será para siempre, que eso también pasará. Eh, y también nos recuerda que todo lo que nos ocurre es por una razón. Su palabra nos recuerda que pasaremos por el valle. Eso nos lo dice en Salmo 23. Pero también nos dice que no nos quedaremos. La palabra dice pasaremos por ahí. Y es como cuando estamos pasando por la calle o por una casa, pasamos por ahí, pero no nos quedamos ahí. Y todo lo que haya pasado durante ese lapso de tiempo que estuviéramos o que estábamos pasando, aprendimos algo de ese tiempo y que nos llevó a ser las personas que somos hoy. Entonces, lo mismo me llevó a recordar que cada experiencia que he tenido, que cada vez que me haya sentido tan débil o tan baja, fue Él que me levantó y fue Él y es Él el que me tiene aquí todavía hoy. Que mis experiencias me han servido para ayudar a otros. Esto es algo que tengo que decir que sí. Yo pensaba que no, que cuando yo hablaba, yo le contaba a mis amigas, primero era lo que me había pasado y luego era lo que había aprendido de este ministerio. Y me acuerdo que una hasta me dijo que iba a terminar predicando. Le digo, no, esa no es la idea. Simplemente te estoy compartiendo lo que el Señor me ha enseñado durante mi viaje. Y sigo en este viaje, porque el viaje no es simplemente conseguir la restauración de mi matrimonio. Es una restauración personal. Y el viaje es como un proceso que vamos a seguir hasta el final, que el Señor nos sigue transformando día tras día. Am, la lección hablaba de terminar con una frase que sea frase nuestra, que decía, el amor cubre multitud de pecados, que está en Pedro 4:8. Sabemos que a veces nos parezca difícil perdonar a una persona, pero el amor es el que nos lleva a perdonar. Y perdonamos porque Dios a nosotros nos perdonó primero y nos amó primero. Además de eso nos permite vivir en su paz. Me llevó a recordar todas las grandezas, todas las bendiciones que Él me ha dado en mi vida. Las dificultades cómo Él en cada situación se ha presentado y me ha acompañado, me ha protegido incontablemente. Nada es eterno y hoy puedo ver y decir gracias a Dios por cada etapa, por cada proceso, por cada noche que lloré, por cada día que pude reírme y que hoy puedo reírme, porque cada cosa me ha ayudado a ser lo que soy hoy, a poder compartir lo que puedo compartir hoy. Eh, y Él me sigue transformando. Él ayer me llevó a hablar, cosa que no esperaba. Afuera estaba, como estoy dando clases, y una estudiante me dice, yo siempre oigo que usted habla de su hijo, de usted y de su hijo. Y sé que está casada, pero nunca la oigo hablar de su esposo.
Y yo sonreí, entonces me dice, ¿están o no están juntos? Y dudé en cómo contestar esa pregunta. Y me acuerdo de los recursos que he estudiado y cómo estamos instruidas a partir de la experiencia de Eren a decir que todo está en las manos de Dios, a dejar que Él sea quien nos lleve a dar las respuestas, pero también a cómo a veces contestamos sin esperar que Él nos dé esas palabras. Y eso fue lo que pasó, pero todo ocurre para bien. Ella me dice, ¿están o no están juntos? Y quedé dudosa en cómo contestarle y al final le dije, pues no, no estamos juntos. Y entonces ella pregunta, ¿y qué pasó? Porque ya me había sorprendido que usted no mencionaba a su marido. Y yo dije, porque ella, cuando ella habla, yo me identifico con ella cuando yo era más joven, en el carácter. Y le digo, así como ustedes me oyen hablar hoy, no es la misma persona que hubieran conocido hace unos años. Mi forma de expresar, mi forma de hablar no ha sido muy amable, que digamos. He sido una persona que habla muy fuerte con otras personas. Y entonces ella sería, entonces me dice, entonces fue su culpa que se hayan separado. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Quiere decir que todo fue solo su culpa por su forma de comportarse, pero su cara me estaba diciendo, no creo que solamente sea eso. Y le digo, pues sí, tengo que decir que ambos en una relación somos dos y ambos siempre tenemos cosas que hacemos, y, pero yo solo puedo hablar por mí. Y sí, mi comportamiento tuvo la mayoría que ver, que en ese momento yo no lo podía ver, pero hoy yo te puedo decir que nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar con las personas puede correr o empujar a una persona de nuestro alrededor. Y eso no tiene que ser solamente nuestro esposo, cualquier persona que está a nuestro alrededor. Entonces estaba otra compañera de clase y ella le dice, así como tú dices, tú a veces hablas y nos dices cosas que son insultantes, dice, y nosotros te seguimos hablando porque sabemos que así eres, pero no significa que nos gustan las cosas que digas. Perdón. Y entonces ella me vuelve a ver y le digo, sí es cierto lo que dice ella, porque yo te he escuchado, pero no te lo digo a manera de regaño, sino a manera de experiencia. Eventualmente uno llega a darse cuenta que personas que considerabas tus amistades ya no tratan contigo si no tienen que hacerlo, y es por nuestro comportamiento. Y como este recurso habla de restaurar relaciones, yo estoy todavía orando para que Dios restaure mi relación con mi cónyuge. Y no restauración matrimonial, simplemente restaurar nuestra relación, ya sea como padres o como amigos, por, por el corazón de mi hijo y por mi corazón, porque yo siempre he dicho que no entiendo a veces por qué si hemos sido tan amigos, después por cualquier situación ya no podemos seguir hablando, pero cada corazón es diferente. Y es porque nosotros ya hemos podido perdonar y ya tenemos el amor de nuestro esposo celestial que nosotros podemos hablar así. Pero y como dice la lección, ellos no lo tienen. Entonces, el que no tenga esa relación con el Señor no puede hacer o decir lo mismo porque no se siente igual. Y he llegado a poder entender eso ahora y poderlo compartir con otras personas cuando ellos dicen lo mismo. No entiendo por qué ahora ya no se hablan si eran tan amigos, porque hay cosas que hieren y hay personas que cuando ya conocemos al Señor podemos perdonar y perdonamos, pero el que no lo conoce es diferente.
él no tiene esa relación. Y si no está esa relación, entonces no puedo ver las cosas desde tu mismo punto de vista. Entonces, aunque este epílogo era corto y ya habíamos leído todo el libro, solamente esta partecita me abrió los ojos a ver cómo todo el resto que ya leímos nos trajo a donde estamos hoy. A saber que aunque esa relación no ha sido restaurada, no significa que el Señor ya no esté trabajando. A saber que tenemos que mantener esa fe en nuestro amado y saber que así como permitió experiencias y situaciones para nosotros ir transformándonos, así también lo está haciendo en la vida de esas otras personas que nosotros amamos y que queremos, y que en el día correcto, en el tiempo correcto, como dice su palabra, Él también va a demostrar cómo ha estado transformando estas personas y por ende transformar y restaurar nuestras relaciones. Entonces, quería, bueno, compartir esto, como el Señor me llevó a compartir un poco mi experiencia y diferentes puntos de vista con esta persona. Y sí, y ella me dijo, pues ella no consideraba las cosas así. Para ella es normal, pero pues puede entender ahora que lo que es ella y su forma de ser y que las otras personas le hablen no significa que les gusta como les trate. Simplemente a veces la gente trata contigo porque tiene que hacerlo. Pero si hay una opción, no lo harían por nuestra manera de ser. Y eso incluye nuestros cónyuges. Entonces, no poder, no poder, pero no lavarnos las manos y no echar la culpa, sino que también darnos cuenta de dónde nosotros nos hemos equivocado y pedir y esperar que el Señor sea el que nos cambie y el quien nos vaya enseñando qué hacer para ir restaurando esas relaciones. Pero lo primero, y eso es amarlo a Él y soltar mientras oramos, soltar esos problemas en sus manos que Él nos va a enseñar qué hacer, cómo hacer. Gracias, Bea, por escucharme. Y quiero darle la palabra a Magdalena y la bienvenida también a nuestro compañerismo para que comparta lo que el Señor le haya enseñado al leer el epílogo. Em, bueno, hoy en su vida o en una experiencia, lo que Él le haya enseñado a compartir. Adelante, Bea. Sí, buenas tardes. Leí la lección y aunque es el epílogo del libro, no he podido estar en todas las reuniones, pero sí he estado en algunas y me gustó mucho el párrafo donde habla de cómo las relaciones tienen el potencial de apoderarse de nuestra vida y dice de manera emocional, mental o espiritual. Entonces, me puse a reflexionar en todas las relaciones, como habla en el libro, y sí me di cuenta que muchos años de mi vida, o la mayor parte de mi vida, había sido dependiente, por decirlo de alguna manera, de alguna otra forma, no sé, en mi relación familiar, pues, estar buscando la aprobación, pero no una aprobación por ser buena hija, sino una aprobación por llenar un vacío. También me di cuenta igual, o sea, con mis amistades, el buscar fomentar un contacto, pero no solamente por mantener una buena relación, sino igual por la soledad. Y en mi matrimonio, pues es el mayor ejemplo del que veo reflejado, porque como lo dice el libro, ahora me doy cuenta que estaba apoderada de mi vida emocional y mi vida espiritual porque mi vida giraba en torno a mi relación. Y todo lo espiritual que yo quería implementar, todo estaba enfocado a la relación, olvidándome por completo de que para poder tener una relación saludable con cualquier persona, mi vida debe estar enfocada primero en nuestro Señor, en amarlo, en buscarlo, en estar en paz con Él, para así poder dar esa sanidad a esas relaciones, para poder orar hacia Él pidiendo su voluntad sobre mí y sobre mis relaciones, no la obsesión que yo tenía de siempre orar para que se hiciera lo que yo creía que era lo correcto en el momento que yo creía que era correcto. Entonces, esa
ese párrafo me gustó mucho y me he dado cuenta cómo ahora puedo relacionarme con mayor paz. O sea, cuando aún me sienta sola y no tengo oportunidad de estar con mi familia, lo logro manejar mejor. Igual cuando tengo algo ganas de decir a una amistad y no se puede, ya no siento frustración, ya sé que yo puedo hablar con el Señor y que Él me va a escuchar y que Él me va a aconsejar. Y ya si incluso tengo una inquietud, si se lo llevo a comentar a una amiga, puede ser desde la calma, desde la paz, evitando hablar con alguien. Y en el matrimonio, que es por la que la mayoría estamos en este viaje, aunque a veces siento mucha angustia, tribulación y miedo, logro sentir esa paz y así como dice en el libro, siento pues esa liberación de haberme quitado ese yugo que yo me había puesto de depender emocionalmente de las relaciones y no lo relaciono nada con el no seguir cuidando a nuestros semejantes y ayudándolos y apoyándolos, pero ahora lo veo que es desde un lado en el que no es por necesidad para yo satisfacer mi soledad o mis momentos de tristeza, sino para apoyar a los demás y cuando sea algo que tenga que compartir, sea porque primero esa situación yo ya la hablé con el Señor. Entonces, ese párrafo me gustó mucho, me hizo mucho reflexionar, y en general el epílogo del libro, me hace ver que la única forma de restaurar nuestras relaciones con quien sea, amistades, familias, nuestro cónyuge, es teniendo una relación en primer lugar con nuestro esposo celestial. Es lo que quería compartir. Gracias. Gracias a ti, Magdalena, por compartir, por recordarnos que el primero que tenemos que tener relación y tiene que ser primero también en nuestra vida es nuestro amado Señor, nuestro amado esposo celestial, porque Él es el que llena nuestro corazón de amor. Sin Él, la verdad, no somos nada, no podemos hacer nada. Cuando mencionaste de que tu vida giraba al, alrededor de tus relaciones y no de nuestro esposo celestial, creo que muchos hemos caído, la mayoría en esa situación. Y yo me acuerdo, yo crecí en una iglesia, yo cuando era joven amaba al Señor. Y cuando digo amaba, no es porque lo dejé de amar, pero sí lo dejé de seguir. Ya no lo tenía de primero en mi vida, sino que tal vez de tercero. Y eso es lo que nos ha traído a donde estamos, cuando nosotros ya no lo tenemos en nuestra vida. Me acuerdo que antes de casarme, cómo era yo en mis oraciones, cómo era yo en asistir a la iglesia, cómo me encantaban eh, asistir a reuniones de jóvenes y aprender más del Señor. Y cómo eventualmente después de, antes de casarme, incluso después, sí, recibimos la bendición del Señor a través de un pastor y todo, pero eso fue el pastor y nosotros, ¿dónde lo estábamos poniendo? Mi esposo era tan devoto al Señor y luego ya ni rezábamos, ya no orábamos, nunca oramos juntos como esposo y esposa. Es algo que he llegado a darme cuenta que nunca lo hicimos juntos. Y eso que los dos conocemos y creemos en el Señor. Más bien ya no íbamos a la iglesia. Eh, y pude ver cómo nos fuimos separando del Señor. E incluso yo sentía algo en mí que me decía que no estaba en lo correcto, que no estaba en lo correcto, pero no sabía en qué área exactamente. Y no había nadie que nos enseñara en dónde nos estábamos cayendo. Pero gracias a Dios que hoy sí lo puedo ver. Y también puedo compartir con otras personas para que no caigan en lo mismo, para que no se tropiecen con la misma piedra que yo me tropecé. Y cuando mencionaba que hablaba con mis amigas, y hasta ahora, bueno, no miré que algunas de ellas tomaran en cuenta mucho lo que yo les decía, pero sí el Señor me puso en el camino a una jovencita con quien compartir y puedo ver su fruto en ella y cómo ella ha cambiado su vida gracias a él. Y eso yo lo agradezco mucho porque a veces sentimos que no estamos haciendo nada
que solo posiblemente creemos que todo está enfocado en nosotras, pero el Señor nos muestra que aunque sea una semillita que hayamos compartido, de ahí sale algo en el tiempo correcto, porque Él está trabajando, no somos nosotras, es Él el que está trabajando a través de nosotras. Bueno, gracias Magdalena por recordarnos eso. Y quiero entonces darle la palabra a Kai, si comparte con nosotros. Sí, bendiciones. Soy Kai en México. La semana pasada le di la alabanza que se merecía mi amado con relación a una situación y esta semana habló fuerte a mi vida. Mi compañera de ánimo me dijo que esperaba ver una alabanza para él y la estoy preparando para el animador. Y con la lección de ahorita del epílogo, me llamó la atención que dice que clamarle que la guerra ha terminado, ¿no? Y, y yo le alabo, o sea, le alabo tanto porque esas emociones ya no están en mí de arrebatos de ira, berrinches, ay, cosas que eran tan sutiles en mi vida, pero que me llevaban a la muerte, ¿no? De repente, el tema es que como yo no tengo hijos con mi esposo terrenal, eh, fue difícil para mí soltarlo, ¿no? A veces todavía dudo, ¿no? De si ya lo solté o no, pero me dio risa que mm, hace un año empezamos a trabajar, eh, digamos que como vecinos, yo en una empresa al lado de la universidad donde él da clases. Y me da risa que yo no había visto eso, ¿no? De que trabajábamos como vecinos, pero mi amado, pues, siempre va ahí diciéndome, ¿no? Es por aquí, aunque luego la duda me inundaba de pensar, pero es que si no tuvimos hijos, pues a lo mejor no era por ahí, ¿no? Ya saben, dardos, pero eh, mi amado pues tiene bastante poder y en la semana me tocó hacer trabajo desde casa, home office, pero tenía una junta por la tarde, entonces mi esposo terrenal me escribió y me dice, oye, ¿por qué no has salido a comer? Resulta que estaba en mi empresa haciendo un trabajo. Digo, ¿qué cosas? O sea, ¿qué cosas? Digo, ¿y cómo sabes que no he ido a comer? Y me dice, pues porque no te he visto salir de donde trabajas, ¿no? De donde es tu edificio para ir al comer. Pero él no sabía que yo estaba trabajando desde casa y que iba yo a irme por una junta. Eh, Llegué a la empresa, lo saludé, me fui a mi junta, él se fue a hacer su trabajo, ya no nos vimos. Y el siguiente día tuvimos que hablar por una situación de la casa donde estoy viviendo y me dijo, te escucho bien, te escucho tranquila y quiero que sepas que lo que necesites, sabes que yo siempre voy a estar ahí, ¿no? Y esa relación que nunca tuvimos, nunca fuimos amigos. Me acuerdo que yo, cuando él me pretendía, yo tenía 21 años y yo nunca había tenido un novio, nunca, nunca, ¿no? Porque mi orgullo era muy alto y yo decía, ay, es que a este le gusta, pero no es inteligente y así mi orgullo, ¿no? Hasta ¡fum! Y él fue como mi primer novio, ¿no? Y recuerdo que yo le decía, es que tú quieres que yo sea tu novia, pero yo quiero conocerte como amigos. Entonces nunca tuvimos esa oportunidad de ser amigos porque él no lo quiso, no se dejó. Y ahorita que veo que realmente somos amigos, cómo nos tratamos, nos llevamos muy bonito. Sé en fe que esto no se va a quedar así, pero alabo a mi amado por esa relación de amistad que restauró, ¿no? Que hasta me dice, oye, lamento que por mi culpa te hayas dejado de hacer home office y por verme hayas ido a la empresa y yo me empecé a reír. Porque le dije, no, sí me gustaría decirte que fue así. Le digo, pero es que tenía yo una junta. Le digo, solo que no quiero mentir.
Y los dos que nos empezamos a privar, digo, tanto era de que yo no lo soltaba antes que hasta piensa que hago todas esas cosas que hacía yo hace 5 años, 6 años. Fue muy chusco, nos reímos los dos, fue muy bonito recordar eso. Y cuando leí eso de la guerra ha terminado, dije, amén, alabado seas, Señor, porque yo soy tan feliz, soy tan plena contigo, que claro, cuando oro y le digo, Señor, lo que sea que tú quieras hacer con él y conmigo, va a ser bueno, ¿no? Y contenta, ¿no? Ya no con lágrimas de amargura y tristeza y quiero seguirlo alabando. Hace un rato dije, ay, voy a ir a la iglesia que hace como 7 años yo creo que no, que dejé de ir. Y hace rato fui, me estaba yo deteniendo en el tráfico, me llevé a mi sobrino y ya llevábamos como 40 minutos en el tráfico y escucho hablar a unas personas que dicen, no, es que vino alguien muy importante a la iglesia. Y dije, ok, por eso hay fila, porque cuando viene alguien, entre comillas, importante, todo el mundo viene a la iglesia, ¿no? Es una congregación de 5,000 personas. Y dije, pues ni que fuera Dios el que vino, que me regreso. Y en el viaje para ir a la iglesia me hice 3 horas. Y dije, ahorita que las escuchaba, amadas, hablar, o sea, esta es mi iglesia, recibo más bendición, más experiencias, más alabanzas de 3 personas que de 5,001 hace rato, ¿verdad? Entonces, alabado sea mi amado, bendiciones de ellas, es todo. Alabado y gracias, Kai. Porque yo también he sido rato que no he ido a la iglesia porque poniendo en práctica los principios que he aprendido aquí. Pero sí, a veces quiero ir. Y las veces que voy y oigo el mensaje del día y digo, pues no afecta el tiempo con eso, pero a veces como que el mensaje no me convence. Gracias a Dios que todo lo que comparten siempre va de mano con lo que he aprendido aquí en el ministerio, pero simplemente a veces la forma en que se dice como que no me convence, pero es una realidad. Como cuando dijiste ni que fuera Dios el que vino, cómo son las cosas, cómo el humano se comporta para ver otro humano que nosotros mismos a veces ponemos en de que ellos son más altos o más importantes que otros. Y el que sí es importante y el que sí tendríamos que tener en ese pedestal, que es el que ha dado su vida por nosotras, que es el que nos tiene aquí todavía, el que nos da aire cada día que levantamos, podemos decir gracias Dios porque no fue otro que nos dio esta vida hoy, cuando muchos no pudieron despertarse a decir gracias hoy que están con Él. Eh, y la forma como uno se comporta con ese otro humano. A veces personas con que ni siquiera podemos hablar porque se supone que están demasiado altos para nosotros. Y es algo que también nosotros hemos hecho con relaciones, con personas que conocemos, todos nos hemos y que nos ha causado que cuando haya movimiento en la relación, nos damos cuenta de que, ¿y qué tenía tan importante? Pero no era la persona, nunca fue la persona, siempre fue la relación. Y acordémonos que cada relación que tenemos es el Señor que nos ha bendecido con tener esa relación. Porque bien dice la palabra que somos mejor dos que uno. Porque cuando uno se cae, tiene quien ayudar a levantarlo. Pero pobre de aquel que no tenga quien le ayude. Entonces, que Dios bendiga cada relación que Él nos ha puesto en este camino. Sí, me hiciste reír cuando Él pensaba que era por Él, pero cómo el Señor nos lleva a ver que ellos todavía están pensando en nosotros. Eh, eh,
el ministerio nos ha enseñado también a través de la experiencia de él que aunque nosotros pensamos a veces que están felices con su nueva vida, el Señor nos lleva a enseñar que Él siempre nos tiene, así como nosotros los tenemos a ellos en nuestro corazón, así como quisiéramos soltarlos 100%, a veces llegamos a hacerlo, pero también llegamos a darnos cuenta de que necesitan nuestras oraciones y nosotros necesitamos oraciones también. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener al Señor, a conocer al Señor, sabemos que es mejor que oremos por ellos que a dejarlos caer y perderse, porque cuando nos casamos, juramos que hasta que la muerte nos separe. Y ahí se nos dijo que ahora somos uno. Y lo digo porque yo siempre decía, tú por tu parte y yo por la mía. Pero, y entonces esa promesa que hicimos al aceptar que ahora somos uno, lo estamos rompiendo. Entonces, y les digo, como dice Kai, que pensaba que había soltado todo. El soltar es un proceso y todos los días se nos viene algo nuevo que tenemos que volver a soltar, o a veces volvemos a recordar algo que pasó y tenemos que volverlo a soltar. Entonces es un proceso diario. Y les comento algo que me pasó ayer, que también va a ser un testimonio, pero ustedes lo están oyendo primero. Dos cositas. Ahorita no estoy en mi casa. Acepté un trabajo corto para venir a dar clase en una isla. Entonces estoy rodeada de mar, de playa. No he ido. Y donde estoy viviendo no es un hotel, es una familia que yo le doy casi a la joven, que es la misma que comenté, pero su mamá me conoce a mí desde bebé, pero hacía rato que no me veía, porque ya casi no viaja por su edad. Y ella me invitó a vivir con ellos estos 4 días que voy a estar aquí y los otros 4 que me tocan dentro de unas 3 semanas y que no le pague nada. Bueno, yo no quiero no hacerlo, pero tampoco quiero que se sientan mal, porque cuando uno te dice no y son muy buena gente y uno lo hace, a veces las personas lo toman como insulto, pero el Señor sabe cómo Él trabaja y yo sé que es una bendición de Él, porque estar en un hotel sola a veces se siente bien, pero estar rodeada de una familia se siente mucho mejor. Yo ya sé lo que es pasar muchas noches dentro del hotel, yo sola planeando, luego ni mirar tele quiero, prefiero solamente dormir porque ya me quiero regresar a mi casa donde está mi familia. Y ahora puedo decir que los días se están yendo rápido, pero no las siento como aburrida porque estoy rodeada de personas eh, que demuestran que aprecian que estés con ellos y se ha creado una relación que, bueno, yo nunca pensé que iba a crearse esa relación. Mi mamá siempre me comentaba, dice, la señora se llama Jackie, de Jacqueline, y me dice, tú no sabes que cuando eras bebé, ella tenía una hija 1 o 2 años, su hija era 1 o 2 años menor que tú y que tú todavía tomabas pacha. Y yo quería que dejaras de tomar la pacha porque ya tenías como 5 años y no la dejabas. Y vino la niña y yo te dije, mira, dice, esa niña tiene hambre, no ha comido. ¿Por qué no le das tu pacha? Pero ella estaba jugando para ver si yo lo iba a soltar. Dice, no te, dele tu pacha, dice, para que no tenga hambre. Y dice la mamá de la niña para ver si yo iba a caer también. Y le dice, sí, mi niña tiene hambre, ¿no le quieres ayudar? Y yo le dije, claro. Y yo le di mi pacha y dice mi mamá, y después de eso nunca más volviste a tomar pacha porque decías que tu pacha ya se lo diste a otra persona. Y se acabó, ya nunca más tomé pacha. Entonces la señora siempre le contaba la historia a su hija también y le decía, tú le quitaste la pacha a ella. Y cómo ese señor, después de tantos años en el puesto donde yo trabajaba, yo llegué a ser supervisora de ella en el área de educación y vine a dar un entrenamiento y una reunión una vez y entonces ella me dice al terminar la reunión, yo creo que yo a usted la conozco, dice. Y yo en serio, nunca la había visto antes. Y entonces me dice, conocí a mi hermana. Su hermana es tal persona, por su apellido, dice, la identifiqué.
¿O es familia de usted? Y le digo, sí, ella es mi hermana mayor. Entonces me dice, ah, tú eres a la que yo le quité la pacha. Y yo, ah, y me dice, es que mi mamá siempre me cuenta un cuento así, sí, sí. Le digo, ah, sí, la mía también me lo contó. Y entonces ya después de 33 años nos volvimos a ver. 35, por ahí, sí, 35. Entonces, eh, esa relación se ha creado, entonces ahora es ahí donde estoy viviendo mientras estoy aquí en la isla. Digo, qué tan bueno es el Señor, que Él hace que las cosas ocurran cuando uno menos se lo espera. Y dos, ayer yo estaba diciendo, pasó un señor en una motocicleta con unos plátanos y yo dije, hace rato que mi suegro no me manda plátanos y los plátanos de la isla son más grandes de donde la ciudad donde yo vivo. Y dentro de eso me escribe mi ET, con quien no llevo una relación porque ya no nos habla, pero estaba el día anterior de viajar, yo dije, porque me encontré con una amiga, necesito algo de él, pero no quiero hablar con él porque me enojo, porque nunca resuelve, pero es algo que solamente él puede hacer. Pero el Señor lo resolverá, así que yo ya no le vuelvo a pedir. Y cuando me chatea y me dice, mi papá dice que te está mandando unos plátanos para que alguien lo vaya a recoger y yo me pongo a reír. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, ahorita él está bajando, entonces él llega en la mañana para que alguien le digo, yo estoy en la isla de donde él va yendo, porque él vive acá, mi suegro vive acá, pero él ya se había ido. Entonces le digo, mientras él va viajando, yo vine subiendo. Entonces, le voy a decir a mi papá para que él lo vaya a retirar en la mañana. Y bueno, ya lo consiguió. Le digo, Señor, ¿cómo eres? Porque yo pidiendo plátanos y tú me lo estás mandando. Y cómo son las cosas en el momento que le hace. O sea, uno ni siquiera lo esperaba, pero él responde. Y bueno, les quería compartir eso. Se nos está terminando el tiempo. Entonces, gracias por habernos acompañado y las esperamos en la otra reunión el miércoles. Que el Señor me las bendiga y tengan feliz semana. Adiós, bellas. Bendiciones, gracias. Bendiciones.